¿De qué sirve si esa es nuestra mayor esperanza? ¿Cuál va a ser el significado si esa va a ser nuestra mayor esperanza? ¿Cuál entonces sería la esperanza para la humanidad? Si todo lo que yo logro conseguir en esta tierra, al irme yo se queda. Entonces, ¿cuál es la mayor esperanza? Ahora el apóstol Pablo, aquí en la lectura de la epístola, nos dice que el cristiano ha sido llamado a vivir con una esperanza. Entonces nosotros los creyentes, los que ya hemos aceptado el Evangelio de Cristo, ahora somos llamados a vivir con una esperanza. El versículo 18 nos va a decir que nosotros fuimos llamados a vivir con una esperanza, pero al principio, en el 17, él va a decir, dice el 17 dice, todo pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos. Entonces el apóstol Pablo dice que nosotros como creyentes tenemos una esperanza, pero no la podemos ver porque nosotros necesitamos primero tener ese deseo de poder conocer más al Señor. Yo a veces me encuentro con personas o con creyentes de que su mayor anhelo no es conocer al Señor. Su mayor anhelo no es tener un pleno conocimiento de Cristo o el Evangelio de Cristo. Pero el apóstol Pablo dice que el creyente tiene que tener un pleno conocimiento de Cristo. A veces nosotros, y qué bueno que ustedes están aquí, qué bueno los que vienen a los estudios bíblicos, y qué bueno que ustedes están interesados en conocer más del Señor. Pero hay personas que lo que conocen del Evangelio, lo que conocen de Cristo, es lo único que les han contado, pero no lo que han leído. Entonces el apóstol Pablo dice que el creyente no solo debe de conocer a Cristo con lo que le cuentan o con lo que le dicen por ahí. No, el creyente debe de conocer a Cristo por Él mismo, en las Escrituras, poder conocerle a Él bien. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Por eso es el 17, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Ahí ya está mejor. Entonces el apóstol Pablo pide o desea que el creyente, que nosotros que somos creyentes, nosotros tengamos ese espíritu de conocer más de Cristo. Por eso dice el 17, yo le pido al Señor de que les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para tener un pleno conocimiento de Cristo. Es bonito saber de que Cristo murió en una cruz. Es bonito saber de que Cristo nació por medio de una virgen. Es bonito de que Cristo hizo muchas obras en la tierra. Pero ¿qué más nosotros necesitamos conocer de Cristo? Entonces el apóstol Pablo dice que el creyente no solo debe de quedarse con lo poquito que le cuentan. Si yo estoy interesado en el Evangelio o ya soy un cristiano, un creyente, yo debo de tener ese deseo. Y él dice, yo quiero que ustedes, o si ustedes no pueden, que Dios les ponga un espíritu de anhelar más. Y cuando dice aquí espíritu, es un deseo. Ustedes han escuchado la frase que dice, ustedes están muertos en espíritu, no tienen nada de ánimo. Lo mismo está diciendo el apóstol Pablo. Que él espera que el creyente tenga ese deseo, esa gana de poder conocer más del Señor. Y por eso él dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé ese espíritu, les despierte en ustedes el deseo de conocer más, de sabiduría, de revelación, para que conozcan al Señor. Entonces nosotros como creyentes necesitamos conocer más a Cristo. Y el apóstol Pablo espera que usted tenga ese deseo de decir, yo quiero conocer más del Señor, no solo lo que me han contado, porque sobre todo ahorita a mí me preocupa un poco lo que es el internet y las redes sociales ahora, porque cualquiera puede compartir algo y toda la gente lo va a creer. Mucha gente lo cree. Entonces por eso es de que antes de que usted crea todo lo que dicen los que están en las redes sociales, véalo usted con sus propios ojos, medítelo usted con su propio entendimiento. Y el apóstol Pablo dice que Dios les dé el entendimiento para que ustedes, al meterse en las Escrituras, puedan conocer, puedan entender, les sea revelado qué más hay en el Evangelio de Cristo.
Entonces dice el apóstol Pablo, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento, que no se queden un poquito, que puedan conocer más del Señor. Entonces ahora el apóstol Pablo nos exhorta a nosotros como iglesia, busquen más del Señor, conozcan más del Señor. Si ustedes se creen creyentes, y yo estoy sugiriendo que es lo que está diciendo el apóstol Pablo, si ustedes se creen creyentes o dicen que son cristianos o evangélicos o seguidores de Cristo, discípulos, como usted quiera sentirse bien, dice, nosotros debemos anhelar, desear conocer más al Señor. Porque si entre más nosotros conocemos, más vamos a saber de Él, más vamos a entender y más vamos a crecer en el conocimiento del pleno, dice, del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo nos enseña aquí es de que nosotros debemos tener ese espíritu de conocer más. Debemos anhelar más, debemos de desear más, debemos de buscar más, conocer más al Señor. Entonces, el creyente tiene que tener un pleno conocimiento del Evangelio de Cristo. No hay nada más triste que un creyente, que uno que se dice seguidor de Cristo, no conozca de Cristo. Eso es triste, que conozca muy poco. Y lo más triste es que se quede solo con ese poquito que le han contado. Pero no hay nada mejor con venir aquí a las Sagradas Escrituras y ver lo que dice el Señor sobre Cristo y su Evangelio. Porque el Evangelio de Cristo no es solo la muerte de Cristo y su resurrección, hay mucho más. Por ejemplo, la iglesia es llamada a vivir con una esperanza. Además de que Cristo muere en la cruz, cuando Cristo muere y resucita a los 3 días y viene y deja la iglesia o llama a los primeros discípulos a hacer la iglesia, no fueron llamados solo para reunirse y venir y hacer culto cada domingo, tener estudios bíblicos y oración. No, hay una esperanza. Entonces el llamado de Cristo, de acuerdo a Efesios ahora, es de que Cristo vino a llamar al ser humano para darles una esperanza. Por eso dice el versículo 18, dice, y habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado. Cristo no vino a jugar a la iglesita. Cristo no vino a formar un pueblo para que se reúna para cualquier cosa. No, Él vino a llamar a la humanidad no solo para que sea su iglesia santa, sino para darles una esperanza como humanidad. Y dice el apóstol Pablo, el creyente, el que se ha acercado a Cristo, Dios le da una esperanza. El que no tiene a Cristo vive sin esa esperanza. Y puede tener una buena esperanza, yo quiero tener un carro, una casa y dinero, pero al morirse ahí murió con él la esperanza. El apóstol Pablo dice, los creyentes tienen una esperanza más que tener una buena casa, más que tener una cuenta en el banco, más que tener un buen carro, son llamados a vivir con una esperanza. Entonces el apóstol Pablo dice, para la humanidad, el evangelio hay una esperanza más grande que solo lo terrenal. Por eso dice el apóstol Pablo, habiendo sido iluminados los ojos, es decir, nosotros no solo venimos a jugar a la iglesita, sino se nos abren nuestros ojos y decir, hay algo más que venir solo a cantar. Hay algo más que vivir diciendo que yo soy creyente. Hay algo más que solo venir a sentarme a escuchar una predicación. Fuimos llamados a una esperanza. Fuimos llamados a una esperanza, a vivir con una esperanza. Entonces todo creyente es llamado a vivir con una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Número 1 es la esperanza de la salvación. No hay mejor esperanza para el ser humano que saber de que tiene una salvación. Es de que saber que es salvo. Y esa es la mayor esperanza que nosotros tenemos, llamados a la salvación. Que al final de los tiempos yo voy a ser salvo de la destrucción. Yo voy a ser salvo del infierno. Yo voy a ser salvo de esto. Voy a ser salvo y voy a irme a la presencia del Señor. Entonces una de las mayores esperanzas para la iglesia es de que nosotros tenemos la esperanza de ser salvos en los últimos días. Ser salvos de todo lo malo, rescatados, restaurados e ir a la presencia del Señor. Esa es una esperanza que nosotros como creyentes debe de darnos la mejor ilusión. Es decir, yo vivo sabiendo de que voy a ser salvo, de que cuando
de que cuando el Señor llame a sus fieles, yo aparezca en ese libro de la vida. Esa es la esperanza. La segunda esperanza que tenemos aquí es la esperanza de una vida eterna. El creyente, y solo el creyente, tiene la esperanza de que hay vida después de la muerte. Entonces el apóstol Pablo dice, nosotros sabemos que el evangelio de Cristo nos da la esperanza de que hay vida después de la muerte. Nosotros vivimos nuestra vida sabiendo que hay una esperanza más allá. Sabiendo de que si yo deseo un carro y una casa, se va a quedar aquí, pero más adelante hay una esperanza. Yo tengo vida eterna y yo me muero creyendo en esa esperanza de que yo voy a una vida eterna. Entonces no hay nada mejor que el creyente sepa de que la mayor esperanza es la vida después de la muerte. El ser humano, si no tiene a Cristo, no tiene vida después de la muerte. Que no le digan, que no le cuenten, porque de seguro le mienten. Si usted no está en Cristo, usted no tiene esperanza después de la muerte. Amén. Pero yo ya sé de que aquí soy pasajero, de que al final de todos los tiempos yo voy a resucitar o voy a la presencia del Señor. Tengo vida después de la muerte. Esa es la mejor esperanza. Aquí yo puedo anhelar cumplir mis sueños, puedo anhelar cumplir todo esto, y si lo cumplo y me muero, ahí se quedó todo. Alguien decía, aquí nosotros estamos de pasajeros y lo que tenemos es momentáneo, porque al irnos, aquí se va a quedar todo, aquí se va a quedar. Y si no tenemos esa esperanza de salvación, esa esperanza de vida eterna, ¿de qué nos sirvió todo? No sirvió de nada. Entonces no hay nada mejor de que yo viva mi vida sabiendo de que yo tengo vida eterna. No hay nada mejor que yo viva mi vida esperando esa salvación futura, esa restauración futura, de que al final yo voy a estar en la presencia del Señor. Por eso es el apóstol Pablo, nosotros hemos sido llamados a vivir con una esperanza. Con esto no quiero quitarles el ánimo que usted desea una casa, desea un buen carro, pero eso no es lo máximo. Eso no es lo mejor. Lo mejor es vivir con una esperanza. El mundo, si no tiene a Cristo, vive sin esperanza. Y lo único que anhelan ellos es tener mucho, pero al final no tienen nada, porque se van y no se llevan nada. Hermanos y hermanos, déjenme recalcarles esto ahora. Los millonarios tienen de todo, pero no se llevan nada. Los millonarios acumulan muchas cosas, pero todo lo dejan. ¿De qué les sirvió acumular todo? ¿De qué les sirvió? Les sirvió de nada. Nosotros los creyentes, tal vez no acumulamos aquí, pero tenemos una gran esperanza de que hay una transición de la vida momentánea a la vida eterna. Una vida que no tiene fin en la presencia del Señor. Entonces, la mayor esperanza que usted puede tener en esta vida es la esperanza de la salvación. Ser salvos. La segunda, una esperanza de vida eterna. Eso el apóstol Pablo dice, ustedes fueron llamados a vivir con esperanza. Amén, amén. Donde quiera que yo voy, yo tengo esa esperanza. Yo vivo con esa esperanza. Mi vida tiene esperanza. Mi vida tiene esperanza. La tercera verdad que el apóstol Pablo nos enseña aquí es de que tenemos una herencia por reclamar. La iglesia no solo tiene la esperanza de ser salvo, de que tiene vida eterna, sino también tenemos una herencia que reclamar. Nosotros somos herederos, y lo que el apóstol Pablo está prácticamente regañando a la iglesia de los Efesios es de que si, hermanos, ustedes se sienten miserables, ustedes se sienten menos que las otras iglesias, ustedes se sienten menos que los judíos, ustedes se sienten menos que los romanos. Y lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí, dándoles un buen regaño, le dice, no, ustedes son el único pueblo, la iglesia es el único pueblo que vive con una gran esperanza dada por Dios, una gran esperanza indestructible. Pero además les dice, ustedes tienen una herencia que reclamar. Las otras personas que no tienen a Cristo no tienen herencia, pero ustedes no. Y el apóstol Pablo, yo me imagino que él quería tenerlos enfrente para decirle, piensen. Por eso él dice, yo quiero que se les caiga esa nublazón que tienen en los ojos, para que puedan ver lo que ustedes son,
lo que ustedes tienen. Y este es el regaño que yo les pudiera dar a ustedes ahora. Entonces, el cristiano no es tonto como muchos piensan. ¿Sabía que mucha gente piensa que el cristiano es tonto? Mucha gente piensa. Conmigo lo han pensado. Y digo, no, yo tengo, por lo menos tengo un bachelor degree, tengo I have a master's degree. I'm not as stupid as you think. Mucha gente piensa que el cristiano es tonto. Que no, sobre todo en América, sobre todo el cristiano metodista, es el más inteligente. Ahí están los científicos. El último presidente que tuvo la iglesia metodista fue George Bush. Gente que sabe, pero mucha gente piensa que cuando uno se vuelve cristiano se vuelve tonto. Y lo dice el apóstol Pablo, no, ustedes no son tontos. Ustedes tienen la esperanza de vida eterna, tienen la esperanza de salvación y tienen una herencia que reclamar. Parecen tontos, pero van a ver al final que los tontos van a ser los que no reconocieron al Señor Jesucristo. Que no le digan que usted es un ignorante porque cree en el Señor. Que no le diga que usted es un tonto porque va a la iglesia. No, al contrario, usted es más inteligente. Dice el apóstol Pablo, no, ustedes tienen una esperanza por reclamar. Dice, las cuales riquezas de gloria y en su herencia en los santos, dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, yo me imagino que él quería agarrar a ¿sabe qué son coscorrones? A la iglesia de Efesios, porque se sentían así. Le dicen, no, ustedes tienen todo esto en Cristo. Ustedes son el único pueblo que vive con esperanza. Ustedes son el único pueblo que tienen una herencia que reclamar. Usted, hermano, ahorita se ve pobre en esta tierra, pero usted tiene una herencia inmesurable en los cielos. Usted tal vez no tiene aquí, pero su fortuna en el cielo sobrepasa todas las riquezas de esta tierra. Tenemos una herencia en Cristo Jesús. Dice que somos herederos en Cristo Jesús. Dice, y son las cuales las riquezas de su gloria. Todas las riquezas de Dios son para los creyentes. Dice el versículo 18, ¿cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos? En otras palabras, dice, todo lo que Dios tiene para ustedes en el cielo sobrepasa todo. Todas las riquezas que están en el cielo esperándolos a ustedes, eso les debe dar esperanza. Yo por eso me da esperanza. Yo tengo mi carrito desbaratado, pero digo, mejores cosas tengo en el cielo. Mejores cosas hay para mí allá. Hay una herencia que reclamar. Usualmente las herencias se reclaman después de que ya está, el que va a heredar está muerto. En este caso, Cristo murió, la herencia ya está ahí solo para reclamar. Y nosotros la vamos a reclamar. Amén, amén. Pero el apóstol Pablo continúa diciendo, primero que tenemos esa herencia en el cielo que vamos a reclamar. Lo primero, cuando yo llegue al cielo, voy a decir, ¿dónde está mi herencia que me hizo falta en la tierra? ¿Dónde están esos tesoros que Dios tiene para mí en la eternidad? Porque aquí la tierra es momentánea, es pasajera. Unos cuantos años vamos a vivir. La eternidad no tiene fin. Entonces vale la pena tal vez aquí no tener mucho, pero vale la pena vivir toda la eternidad con todo, en la presencia del Señor y teniendo todas las herencias que el Señor nos tiene. Hermanos, somos herederos del reino de Dios. La iglesia es heredera del reino de Dios, no solo en el cielo, sino también aquí en la tierra. Por eso no somos tontos, no somos pobres, no debemos de lamentarnos. El cristiano no puede vivir lamentándose. El hecho de que yo no tenga financiero no quiere decir que yo tengo que vivir lamentándome. Ahorita no tengo, está bien. Ahorita me falta, está bien. Pero yo tengo más en el cielo. Tengo más allá. Hay algo. Entonces hay algo más. ¿Por qué no vivir lamentándome? Y nosotros vivimos con esa esperanza de lo que el Señor tiene para nosotros. Por último, Dios nos ha dado poder sobre todo principado en la tierra. Dios le ha dado a la iglesia todo poder para todo principado en la tierra. El único pueblo que tiene poder, no solo el poder social, sino el poder espiritual aquí en la tierra, es el creyente, es la iglesia.
A ella se le dieron las llaves de la muerte, de la vida, las llaves del cielo. Y dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 19, dice, y el cual la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Es decir, Dios nos ha dado poder sobre todo principado de mal en la tierra. Dice ahí el 19, y cuál la inmensurable grandeza de su poder. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo que Dios no puede hacer? ¿Hay algo que a Dios se le imposibilita? La respuesta es no. Y dice que toda esa herencia de poder, todo ese poder ha sido transferido en la iglesia, ha sido dada a la iglesia, dice, la grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. La clave es creer. Para los que creen, el Señor le ha dado poder. Dice, conforme a la operación del dominio de su fuerza. En otras palabras, dice el apóstol Pablo, ustedes no se han dado cuenta lo que tienen en sus manos. Ustedes no se han dado cuenta los tesoros del evangelio. Que ustedes tienen poder sobre todo espíritu malo, sobre toda fuerza del enemigo. Además de la que puedan tener social. Algo social que la iglesia tiene aquí en las sociedades, que la iglesia tiene poder, se manda por sí sola. La iglesia puede poner sus propias leyes y nadie le puede obligar a cambiar. Y gracias a Dios por eso es que todavía se respeta. Sobre todo aquí en Estados Unidos y en Europa. La iglesia es una entidad que vale por sí sola, que se mantiene por sí sola, que el gobierno no puede venirle a decir qué es lo que tiene que hacer. Porque se dirige por la palabra del Señor. Pero además de eso, el apóstol Pablo, ustedes se les ha dado el poder sobre principados. Y a mí me encanta el versículo 21 que dice, por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío. Dice el apóstol Pablo, ustedes lo tienen, han sido puestos por encima de todo principado. Amén, amén. Han sido puestos por encima de toda autoridad. Han sido puestos por encima de todo poder. Han sido puestos por encima de todo señorío. Es decir, no hay nadie más alto de que la iglesia de Cristo. No hay nadie más alto que un creyente. No hay nadie que valga más que un creyente. Y yo quisiera que ustedes entendieran esto, de que en los ojos de Dios, a la luz del evangelio, si alguien vale más en la tierra, es la santa iglesia del Señor. Es el pueblo del Señor. Por eso es el apóstol Pablo, nosotros somos reyes y sacerdotes. Somos a pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos más de lo que ustedes se imaginan. Usted se puede ver como patito feo, como gusano que ya se lo va a comer mi gallina que acabo de tener ahí. No, ustedes son más que eso. Son el pueblo santo del Señor. Y por eso el apóstol Pablo, que nadie los ve así como los ve. Al contrario, dice, el cristiano le ha sido dado poder para el que cree. Estamos nosotros usando el poder que el Señor nos ha dado. Gloria a Dios. Estamos nosotros usando el poder que nos ha dado. Dice que tenemos poder por encima de todo principado. Tenemos poder por encima de toda enfermedad, de todo espíritu inmundo, de toda fuerza del maligno. Nosotros tenemos poder para decir, quieto, hazte para allá, esto y el otro. Dice el apóstol Pablo, ustedes están por encima. Y yo quisiera que usted vaya a leer el 21 ahí, dice, por encima de todo principado. Estamos por encima de toda autoridad. No hay quien nos pueda venir a poder a nosotros, a apoderarse de nosotros. Por encima de todo poder y señorío y todo nombre que sea nombrado. Cualquier cosa, ustedes están por encima. No solo en esta edad, sino también en la venidera. Dice, no solo tienen el poder aquí en la tierra, sino cuando lleguen al cielo, ustedes van a tener ese poder también. Van a tener esa fuerza que les ha sido dado para que ustedes puedan hacer todo lo que ustedes quieran. Por eso es el apóstol Pablo, ustedes no son lo que aparentan,
No son lo que ustedes piensan, no son lo que le dicen que son ustedes. Ustedes son eso, ese pueblo santo del Señor que tiene el poder de Dios. Y la clave es creer. ¿Creen ustedes en eso? Amén, aleluya. ¿Creen que tienen el poder? ¿O se dejan humillar por cualquier cosa? ¿Se dejan asustar por cualquier espíritu? ¿Se dejan achicopalar por cualquier circunstancia que venga en la vida? No. Dice el apóstol Pablo, el creyente es más que vencedor en Cristo Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo, cuando ya sabemos todo eso, dice el apóstol Pablo, por eso todo lo puedo en Cristo. No hay nada que yo no pueda hacer en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me llena de fuerza, Él es el que me fortalece, Él es el que me llena de poder. Y cuando usted como iglesia, como pueblo creyente, entiende eso, cree eso, usted puede decir, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Mi fuerza no viene de mí, mi fuerza viene de Dios. Gloria a Dios. Mi fe no viene de mí, viene de Dios. La fortaleza que me mantiene en esta vida no viene de mí ni lo que hizo la gente, viene de Dios. Y estoy fortalecido por Él y me mantengo firme ante las circunstancias. Porque tengo yo esa fuerza del Señor, el poder del Señor. Entonces, pero para todo eso debemos nosotros conocer, tener esa revelación, ese deseo de poder nosotros conocer más del Señor. Que el Evangelio de Cristo no es solo la muerte en la cruz, sino todas las herencias, la esperanza que tenemos de vida, la herencia por reclamar y el poder que se nos ha sido dado como iglesia. La clave está para el que cree. ¿Creen ustedes? Vivan con esperanza. ¿Creen ustedes? Apodérense de ese poder que les ha dado Dios por medio del Espíritu Santo y van a ver que son más que vencedores. Va a venir una enfermedad en el nombre de Jesús, tiene que irse. Viene un desánimo, en el nombre de Jesús tiene que irse. Viene un espíritu que los quiere asustar, tiene que irse. ¿Por qué? Porque a ustedes se les ha dado poder. Y esto por eso es que muchos se aprovechan y se aprovechan bien. Usted ha oído muchos de declarar, en cierta manera tienen razón. Usted ha escuchado muchos evangelistas o predicadores que declaran y las cosas suceden. Yo por eso no me enojo cuando veo a alguien declarando. A veces exageran y se pasan, pero porque se apoderan de todo el poder que tiene la iglesia. Pero usted puede declarar sobre algo y las cosas van a suceder porque tenemos poder. Declare la sangre de Cristo, el poder de Cristo sobre una enfermedad, va a ver que va a ser sano. Declare que el Señor le va a abrir la puerta de un trabajo y va a ver que se va a abrir porque usted tiene poder. Declare de que nadie le puede tocar porque está cubierto por la sangre de Cristo y va a ver que nadie lo va a tocar. Esa es la ventaja que nosotros tenemos, de que tenemos poder. Somos una iglesia con poder. Amén. Gloria a Dios. ¿Ustedes lo creen? Vivan su vida con esperanza. No son patitos feos, no son gusanitos que se los come cualquier. No, ustedes son un pueblo santo. Son el único pueblo que vive en esta vida con esperanza y una esperanza por la eternidad. Amén.